Sé que hoy es un día especial y el Espíritu Santo nos va a ministrar. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11. Y esta mañana el mensaje se ha titulado ¿Y tú qué cuentas? Pregúntale que está a su lado, ¿y tú qué cuentas? ¿Y tú qué cuentas? ¿Y tú qué cuentas? Jueces capítulo 6, versículo 11. ¿Están conmigo en la escritura? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar. Papi, eres un ángel de Dios. Y dice la palabra que estaba sacudiendo el trigo, ¿para qué? Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, ¿qué hizo? Se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dígale que está a su lado, por favor, Dios está contigo. Y tú eres un varón o una mujer, dependiendo de lo que tenga al lado, dígale esforzado y valiente. Y refuércelo otra vez y dígale: Dios está contigo. Dios está contigo. Y dice el versículo 13 de Jueces 6, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y lea conmigo, por favor. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que dice que nuestros padres nos han contado. Repítalo conmigo, por favor. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra. A causa de la desobediencia del pueblo de Israel, sus enemigos, los madianitas, los oprimían de tal manera que les invadían su territorio y esperaban que las cosechas surgieran y salieran a flote, e iban y les destruían toda la cosecha. Les robaban todos los animales que podían robarles y los dejaban sin nada de comer. El pueblo, dice la escritura, que cada vez más iba a la miseria, cada vez más se empobrecía el pueblo de Israel. Sus enemigos estaban oprimiéndolos de tal manera que ellos se sentían tan pequeños y tan insignificantes. La Biblia dice que ellos ni siquiera los podían contar cuando venían a invadirlos. Eran como una plaga de saltamontes que venía y lo destruía todo y arrasaba con todo. Hasta el día en que ellos se dispusieron a clamar a Dios. La Biblia enseña en Jueces capítulo 6, en el versículo 1, que ellos tenían 7 años viviendo en esta condición. 7 años de crisis. El pueblo estaba viviendo una de las crisis más impresionantes de su vida. 7 años viviendo de esta manera. 7 años. Tanto así que ellos se habían acostumbrado a vivir de esta forma, que la Biblia enseña que hacían cuevas para esconderse. Y en esas cuevas era donde estaba Gedeón escondido, limpiando el trigo. Cuevas para esconderse porque tenían miedo que los madianitas vinieran y les quitaran el poquito de comida que habían podido conseguir. Mira la condición de vida que tenían estas personas. 7 años duraron así, sufriendo. 7 años oprimidos, 7 años viviendo en miseria, 7 años en esta condición. Yo me imagino que ellos ya no veían esperanza y pensaban año tras año que su vida iba a seguir así. 7 años. Hasta el 7º año empezaron a clamar a Dios y Dios trajo respuesta. Yo te quiero decir, sin importar la situación que puedas estar viviendo o la crisis tan grande que te pueda estar visitando, cuando tú te dispones a clamar y a orar a Dios, el Señor te da respuesta y solución desde su santo trono. El salmista David dijo: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cuando tú te dispones a clamar, no solamente Dios te va a escuchar, sino que además Dios va a venir a tu socorro. Dios va a venir a tu encuentro. Algo va a hacer Dios por ti. Dios va a traer una solución. El Señor dice en su palabra que cuando clamamos a Él, Él nos responderá.
y mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Algo sucede cuando oramos. Cuando oramos hay respuesta de Dios. Cuando oramos la intervención divina viene a nuestra vida. Algo sobrenatural tiene que suceder cuando invocas el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Algo tiene que acontecer en tu vida. ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros estuviéramos en condenación? ¿Para que viviéramos amargados? ¿Para que viviéramos desdichados? Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, pero también para sanarnos, para librarnos y también para bendecirnos. Es cierto que en el mundo tendremos aflicción, claro que sí, pero también es cierto que si confiamos en el Señor, Él nos hará más que vencedores en medio de la situación que podamos estar viviendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes que la Biblia habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 8? Era el momento de las plagas de Egipto. Y había una plaga que les había visitado y era la plaga de las ranas. Y la Biblia enseña que había ranas por todas partes. Había rana en la cocina, en la sala, en el patio, en la calle. Había rana en los hombros de las personas. Había rana encima de las piernas del que se sentaba. Era una inundación de ranas impresionante. Y Faraón estaba desesperado por tantas ranas. No podía vivir así con tantas ranas. Entonces Faraón se acerca a Moisés y le dice a Moisés: por favor, ora a tu Dios para que me quite las plagas. Y yo los voy a dejar a ir a adorar al Señor al desierto. Ora a Dios, ora que me quite las plagas. Y Moisés le dice: dime cuándo quieres que ore para que Dios se lleve las ranas. ¿Y sabes qué le dice Faraón? Mañana. Diga conmigo, mañana. O sea, estás desesperado porque tienes ranas hasta aquí y te están preguntando que cuándo quieres que oren por ti para que se vayan las ranas. ¿Y qué es lo que responde Faraón? Diga conmigo, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ya? ¿Por qué mañana? ¿Por qué esperaron 7 años viviendo de esa manera para después de 7 años acordarse de Dios y orar? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué esperar tanto tiempo para doblar nuestras rodillas y pedir a Dios por un milagro sobrenatural que pueda hacer en nuestra vida? ¿Por qué aguantar ciertas situaciones en nuestra vida cuando tenemos un Dios que nos liberta y un Dios que nos quiere ver bien? ¿Por qué esperar tanto? Lee conmigo el Salmo 91, por favor. Y mira lo que dice el Salmo 91 en el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cuánto has puesto su amor en el Señor? Dice el Señor: yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dígale que está a su lado: el Señor quiere librarte, pero también quiere ponerte en alto, porque tú has conocido su nombre. Porque cuando conocemos el nombre del Señor, algo tiene que pasar en nuestra vida. Algo bueno tiene que pasar en nuestra vida. Versículo 15 dice: me invocará. ¿Y qué hará el Señor? ¿Qué está esperando Dios para responderte? Que lo invoques. 7 años viviendo así, y hasta el día que lo invocaron, Dios trajo respuesta y Dios los libró de esa condición. ¿Crees que Dios no quiere librarnos? Claro que sí, pero Él está esperando que tú le invoques, que tú le pidas, que tú le clames para Él obrar a tu favor. Dice la palabra en el versículo 15: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo, ¿dónde? En la angustia. No sé qué puedas estar viviendo, pero en medio de tu angustia Dios está ahí. En medio de tu aflicción Dios no te deja solo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Dios está contigo en medio de cualquier situación que puedas vivir. Con Él estaré yo en la angustia. Pero estará el Señor en la angustia para acompañarnos. ¿Y para qué más dice el versículo? Para librarnos y para glorificarse. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos, dígale a alguien: Dios te va a saciar de larga vida. Dios te va a mostrar su salvación. Dios te va a librar, pero también se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén y le pueden dar un aplauso a Jesús y decirle: Señor, yo lo creo. Yo creo que tú lo vas a hacer, Dios. Cuando ellos decidieron clamar, la Biblia dice que el Señor llamó a Gedeón para que Gedeón los libertara de lo que estaban viviendo. Y el ángel le habló a Gedeón
y le dio las instrucciones de lo que debía hacer. Pero Gedeón, en medio de la crisis que estaban viviendo, había guardado algo en su corazón y ese día lo dijo. Gedeón había reservado algo para él que le habían contado y que había escuchado. Mire lo que Gedeón había guardado en su corazón. Jueces capítulo 6, versículo 13. Gedeón le dice al ángel: ¿dónde están todas las maravillas que Dios, que nuestros padres nos han contado? Él le dice al ángel: ¿dónde están todas las maravillas de Dios que nuestros padres nos han contado? Cuando el ángel se aparece, lo primero que Gedeón le dice es: dime, ¿dónde están todas las maravillas de Dios que mis padres me han contado? ¿Sabes qué guardaba Gedeón en su corazón? Lo que sus padres le habían contado, las historias que su padre le había referido, las conversaciones que habían tenido con sus padres y las historias que sus padres le habían contado. En ese momento de crisis, Gedeón se acordaba de lo que sus padres le habían dicho acerca de Dios. Hoy quiero preguntarle a todos los padres que están aquí, levántenme la mano los que son padres, por favor. Puedes bajarla. Dios bendiga a tus hijos. ¿Qué le estás contando a tus hijos? ¿Qué historia le estás contando a tus hijos? ¿Los problemas que tienes o las promesas que tienes? ¿Qué le cuentas a tus hijos? ¿Lo dura que es la vida o lo bueno que es Dios para ayudarnos en medio de lo dura que sea la vida? ¿Qué le estás contando a tus hijos? ¿Tus desdichas, tus fracasos o tus ilusiones y tus sueños para llenarlos de esperanza? ¿Qué le estás contando a tus hijos? ¿Sus errores o sus capacidades? Y no te estoy diciendo que no los exhortes ni los corrijas. Te estoy diciendo que suene más duro que sus errores, tus motivaciones para con ellos, tus elogios para con ellos y sus capacidades para ayudarlos a salir adelante. ¿Qué les estás contando a los tuyos? ¿Sabes de qué se acordaba Gedeón cuando estaba en medio de la crisis, en medio de la tristeza, en medio de la escasez? ¿Sabes de qué se acordaba Gedeón cuando estaba fracasado y se sentía desdichado por lo que estaba viviendo? Tenía que esconderse por Dios en una cueva para medio guardar un poquito de comida. ¿Sabes de qué se acordaba? De lo que sus padres le habían dicho, de las historias que sus padres le habían contado sobre las maravillas de Dios. Y Gedeón guardaba en su corazón la esperanza de que ese Dios del cual sus padres le habían dicho que era bueno y que los libertó y que los sacó de la esclavitud de Israel, guardaba la esperanza de que las maravillas de Dios que hizo un día se hicieran manifiestas ese día en medio de la situación que él estaba viviendo. ¿Sabes de qué se van a acordar tus hijos? De lo que tú les has contado. ¿Qué les has contado a tus hijos? ¿Qué conversaciones tienes con ellos? ¿Ves lo importante que son nuestras palabras? Porque quedan guardadas en el corazón de ellos. La Biblia habla que Jesús un día libertó a un muchacho endemoniado. Y este muchacho endemoniado quiso quedarse con Jesús. Y Jesús le dijo: no te quedes conmigo, ve a tu casa. Y le dio una orden a este muchacho que quiero que lo leas en la palabra, por favor. Ves conmigo a la escritura. Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos 5, 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos. Y diga conmigo: cuéntales. Dígalo fuerte: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Wow. El Señor le dijo a este muchacho: ve a tu casa y cuéntale a los tuyos. Ve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ve y cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Ve y cuéntale. Dígale que está a su lado: tú tienes que ir a contarle a alguien. El Señor está diciendo a este muchacho: ve y cuéntale a otros la misericordia que te alcanzó. Ve y cuéntales que te sané. Ve y cuéntales que te liberté. Ve y cuéntales la vida nueva que hice en ti, la vida nueva que te entregué. Ve y cuéntale a otros. Porque de la misma forma que lo hice contigo, también quiero hacerlo con ellos. Ve y cuenta de las maravillas y la misericordia que he tenido contigo, porque así como lo hice contigo, también lo quiero hacer con ellos. Ve y cuéntale. El Señor le pide a este muchacho que estaba atormentado por un espíritu inmundo que fuera y le contara a otros lo que él había hecho por él. Hoy quiero preguntarte: ¿qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿De qué te ha librado el Señor? ¿De qué te ha sanado el Señor? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo y cómo es tu vida ahora? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué maravillas Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuánta misericordia se ha extendido de Dios para contigo? Esa es la historia que tienes que contar. Esa es la historia que tienes que contar. A veces contamos cómo nos fue en la universidad, cómo nos fue en el trabajo, cómo nos fue en aquella diligencia. A veces contamos tantas cosas y se nos olvida contar la historia más importante, que va a llenar de fe a muchos y de esperanza. ¿Sabes por qué María en las bodas de Canaán le pidió a Jesús que convirtiera el agua en vino? ¿Le pidió a Jesús un milagro? ¿Sabes por qué? Porque había tenido una conversación con el ángel y el ángel le había dicho quién era Jesús. Y esa conversación hizo que esta mujer fuera capaz de pedirle al Señor que obrara un milagro en medio de esa boda. No era algo inusual, no era un milagro físico, no era un milagro espiritual, era un milagro para seguir una celebración de una boda. ¿A quién se le ocurre pedir ese milagro? Pero a ella se le ocurrió pedirlo porque ella sabía quién era Jesús, porque había tenido una conversación con el ángel. Cuando tú tienes conversaciones con Dios, tu vida va a cambiar de tal manera que vas a saber qué puedes pedir y de qué es capaz el Dios al cual tú le has creído. ¿Qué conversaciones estás teniendo? ¿A quién le estás prestando tus oídos? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando y de qué te estás alimentando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué conversaciones estás teniendo? ¿Con quién estás teniendo conversaciones? Porque esas conversaciones pueden marcar tu vida. La Biblia dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién hablas? ¿Qué clase de conversaciones tienes? ¿Qué clase de personas te rodean? ¿Personas que alimenten tu fe o personas que por el contrario te aparten del Señor y de la fe en Cristo y te arrastren a otras cosas que tú sabes que no están bien? María conocía perfectamente con quién había hablado y sabía lo que podía pedir. ¿Qué estás escuchando? Porque lo que escuchas puede ser determinante para cambiar tu vida. Dependiendo del consejo que escuches y de las personas que te rodean, puede influir tanto en ti que puede ayudarte para bien o puede desviarte del camino. La Biblia habla en el libro de Números de algo muy particular. Dios le da una orden a Moisés y le dice a Moisés: ves y elige un príncipe de cada una de las tribus que vayan a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés reúne a 12 príncipes, entre ellos Josué y Caleb, para que vayan de espías a la tierra prometida y vayan a reconocerla. Y dice la palabra que le da instrucciones y le dice: vayan y dense cuenta
cómo es la tierra, si es fértil, si no es fértil, cómo son sus moradores, si la ciudad está protegida, si no está protegida, quiénes son los que viven ahí. Vayan y miren, dense cuenta, vayan como espías y tráigame la información. Y la Biblia dice que ellos después de los 40 días volvieron. Y quiero que leamos juntos el reporte que ellos trajeron, por favor. Ves conmigo al libro de Números. Capítulo 13, por favor. Versículo 27. Volvieron después de los 40 días. Números 13, 27. Números 13, 27. Mira cómo a Dios le gustan las matemáticas, que hasta un libro de la Biblia se llama Números. Es que ese es mi Dios. Números 13, 27, y dice la palabra: y les contaron diciendo, ya están dando el informe: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mira lo que están diciendo. Ciertamente como Dios dijo que era la tierra, así es. Ciertamente como Dios prometió, así es, idéntico. Como Dios lo dijo, así es la tierra que nos va a entregar. Así es la tierra prometida, fluye leche y miel. Pero dijeron en el versículo 28, mas el pueblo que habita en esa tierra es como fuerte. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también allí vimos a nuestros enemigos, y da la lista de los enemigos. Entonces Caleb, cuando escuchó todo esto, uno de los príncipes hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: hey chicos, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mira lo que ellos están diciendo. Esa gente fuerte, sus ciudades están bien protegidas, pero Caleb dice que a pesar de eso, ellos pueden conquistar esa tierra sencillamente porque más pueden ellos que aquellos, porque Dios está con ellos. Entonces, cuando Caleb dijo estas palabras, los otros príncipes, los otros 10 dijeron: no podremos subir, versículo 31, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que ¿qué? Que traga a sus moradores. Miren lo exagerado que eran. Es tierra que traga a sus moradores. ¿Y por qué había gente viviendo ahí? No es que la tierra tragaba a los moradores. Miren la exageración. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de ¿qué? De grande estatura. También vimos allí gigantes. Y éramos nosotros, ¿qué dice? A nuestro parecer, ¿como qué? Como langostas. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Como si fueran hablado con ellos. Y que así ellos ¿cómo sabían ellos que así ellos le parecían? Si ni siquiera habían hablado con ellos. ¿Cómo se sentían ellos delante de ese pueblo? Como langostas. En nuestro parecer éramos como langostas. ¿Cómo te ves tú? ¿Sabes que dependiendo cómo tú te veas y cómo tú te sientas, así vas a enfrentar la vida que tienes? Si tú consideras que eres capaz, con miedo y todo, te arriesgas. Porque miedo tenemos todos. Pero tú decides si el miedo te paraliza o con miedo y todo te arriesgas a creer lo que Dios ha dicho de ti y de tu casa. Te arriesgas a conquistar las cosas que Dios tiene para ti. Tú decides. Esta gente dijo, a mi parecer, yo era como una langosta. Se sentían tan poca cosa, se sentían tan pequeños, teniendo el Dios Todopoderoso a su lado y a su favor. ¿Cómo te sientes tú en medio de lo que puedas estar viviendo? ¿Te sientes incapaz? ¿Sientes que no lo vas a lograr? ¿Sientes que no vas a surgir? ¿Sientes que no vas a seguir adelante? O por el contrario, en medio de tus imposibilidades y en medio de tus debilidades, te perfeccionas en el poder de Dios porque sabes quién está contigo. Necesitamos empezar a creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Y mire lo que dice el capítulo 14 en el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y toda la multitud dijo, ojalá muriéramos
en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mira lo que estaban deseando. Estaban deseando volver a la esclavitud. Ni siquiera se habían enfrentado con los gigantes. Ni siquiera habían entrado a conquistar esa tierra. Ni siquiera habían comenzado la pelea y ya se sentían perdedores. ¿Sabes que las grandes batallas comienzan en nuestra mente? Es en la mente donde tenemos la mayor batalla. Y en la mente, antes de comenzar cualquier situación, ganamos o perdemos. Y tú decides. Si te crees capaz, lo vas a lograr. Pero si te crees incapaz, ni lo intentes porque ya perdiste. Se sentían tan perdedores, ni siquiera habían comenzado la pelea, que dijeron, mejor vamos a morirnos. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Cuántas veces te has deseado la muerte a ti mismo? Porque las cosas no marchan como según tú debes marchar. Hoy quiero decirte que si tu vida está en las manos del Señor, ten la paz y la seguridad de saber que todo lo que vivas será para tu bien, porque hay propósito en tu vida, porque hay un plan del cielo para ti. Cuando ellos dijeron esto, Josué y Caleb, dice el versículo 6, que eran los que habían reconocido también la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Si Jehová se agradare de nosotros, nos entregará lo que ha prometido. Si Jehová se agradare de nosotros, nos va a ir bien. Si Jehová se agradare de nosotros, va a obrar un milagro en nuestra vida. Si Jehová se agradare de nosotros. Y mira lo que dicen estos chicos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. ¿Qué decían los anteriores espías? Nosotros éramos a parecer como langostas. ¿Y qué decía Josué y Caleb? Nosotros los vamos a comer a ellos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. ¡Wow! ¡Qué poder para declarar! Ambos vieron lo mismo. Vieron la tierra que fluía leche y miel. Vieron que la tierra era buena. Vieron los mismos gigantes. Vieron los mismos enemigos. Pero 10 le tuvieron miedo y terror a todo lo que estaban viviendo. Pero solamente 2 pudieron ver más poderoso a su Dios que a la adversidad que estaban enfrentando. ¿Cómo estás viendo tú la situación que puedas estar viviendo? ¿Como una excusa para ver la gloria de Dios? ¿O estás viendo la situación como una manera para derrotarte? ¿Cómo ves lo que puedas estar enfrentando en tu vida? La Biblia enseña, versículos siguientes, el resultado de todo eso. Los 10 espías que no creyeron en lo que Dios le había dicho, murieron llenos de plaga. Y toda la gente con él que se rebeldizó, murieron en el desierto. Y solamente de esa generación quedaron Josué y Caleb. Y después de Josué y Caleb, todos los menores de 20 años fueron los que entraron a la tierra prometida. 3 cosas quiero que analicemos de este pasaje. ¿Por qué ellos no le creyeron las palabras de Josué y Caleb? Si era lo que Dios le había dicho. Primera razón, porque olvidaron su pasado. La Biblia dice en Éxodo 1:14 que cuando ellos estaban en Egipto, los egipcios les amargaron su vida con dura servidumbre. Y ellos olvidaron su pasado. No hacía mucho que habían salido de Egipto. No hacía mucho que estaban en la esclavitud. Pero ya habían olvidado cómo vivían allá.
Los egipcios los maltrataban con dura servidumbre y les amargaban la vida. ¿Y ellos qué estaban deseando? Volver a la esclavitud. Se les había olvidado lo que habían vivido y desearon volver otra vez a lo mismo. Que no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Que no se te olvide la paz que tienes ahora que no tenías antes. Que no se te olvide lo que el Señor ha hecho por ti. Que no se te olvide la vida nueva que el Señor te ha dado. Que no se te olvide lo bueno que ha sido Dios contigo. Que no se te olvide cómo vivías antes. Quizás antes vivíamos en depresión, en tristeza, en angustia, teníamos insomnio. ¿Qué cosas viviste antes de conocer al Señor? Dígale que está a su lado, que no se te olvide la vida buena que Dios te ha dado a ti y a tu casa. Alguien que diga amén a eso. Que no se nos olvide. Ellos ya se hayan olvidado lo miserable que eran antes. Mis amados, separados del Señor nada podemos hacer. Que no se te olvide lo miserable que también éramos antes porque no teníamos al Señor en nuestro corazón. Porque si se te olvida eso, vas a querer volver atrás. Y la Biblia dice, puesta las manos en el arado, quien mira atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Que no se te olvide. No anheles las cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, porque eso no va a traer nada bueno a tu vida. Tu paz, tu fortaleza, tu seguridad y tu bendición está en el Señor. Fuera de Él nada podemos lograr, nada podemos hacer. Dígale que está a su lado, que no se te olvide. Segundo, se habían adaptado al presente. Ellos se habían adaptado a esa forma de vivir ya. Se habían adaptado a la esclavitud. Se habían adaptado a la opresión. Se habían adaptado a vivir de esa forma. Y por eso quisieron volver atrás. Hay gente que se adapta a un estilo de vida que Dios no quiere para ellos. Porque Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tú surjas. Hay gente que se adapta tanto al estilo de vida que dice, ¿para qué? ¿Para qué estudiar? Vamos a quedarnos así. Así estamos bien. Hay gente que se adapta tanto a las cosas, que se adapta siempre a lo mismo, cuando Dios quiere darte más. La Biblia dice que la mano diligente será prosperada y Dios quiere prosperarte y Dios quiere bendecirte y Dios quiere verte bien. Si tienes ya una casa propia, Dios quiere darte otra. ¿Por qué no? Si tienes un carro, ¿por qué Dios no puede darte otro? ¿Por qué no puedes aspirar a más? ¿Por qué no puedes aspirar a algo mejor? Si las bondades de Dios están para ti. Si Dios quiere para ti una vida mejor. ¿Tú crees que Dios quiere que vivas en la esclavitud del pecado? Si Él quiso hacerte libre en la cruz del Calvario para que tú tengas una vida mejor. ¿Tú crees que Dios quiere que vivas esclavo a una enfermedad, a una situación? Si Dios quiere verte sano, porque por su llaga Él es sano. Dígale que está a su lado, Dios quiere verte mejor. No te adaptes a esa vida, esmérate por otra mejor. Dígale a alguien, esmérate por otra vida mejor. ¿Cómo conformarte a ser el estudiante número 42 del grupo de alumnos que solamente hay 41? Si la Biblia dice que tienes la mente de Cristo y a Cristo nunca nada se le olvidaba. ¿Cómo conformarte a ser el peor del salón, pues? ¿Por qué no ser el mejor empleado del mes? ¿Por qué no aspirar a tener la mejor empresa? ¿Por qué no aspirar a tener la casa bonita de tus sueños que siempre has querido? ¿Por qué no incomodarte y dar una milla más para alcanzar y conquistar lo que en el cielo dice que a ti te pertenece? ¿Ves por lo que a ti te pertenece? Alcanza, no te conformes con la vida que tienes, porque Dios tiene más para ti. ¿Por qué ellos actuaron de esta manera? Porque tuvieron temor del futuro. Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron los otros 10 espías. Pero Josué y Caleb, cuando vieron la oportunidad de ser más bendecidos.
Pero los 10 espías, cuando lo vieron peligro y se aterraron y tuvieron miedo y el miedo los paralizó. Miedo tenemos todos. Todos tenemos miedo en la vida. Y más miedo nos dan las cosas desconocidas. Las situaciones que nos visitan cuando dicen, tienes esta enfermedad, te atemorizas porque nunca antes la has tenido. Y aún si la tuviste también te da miedo. Es normal las situaciones que vivimos donde no nos sentimos seguros, que nos dé miedo. Pero no debes tener miedo, no debes temer al fracaso. No debes temerle miedo al futuro, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando tú entiendes cómo te ama Dios, no hay temor que pueda paralizarte, porque sabes que más grande es el amor de Dios para contigo que cualquier temor que puede inundar todo tu ser. Puedes ser capaz de lograr muchas cosas en tu vida, porque el Señor está contigo. Y quiero terminar con eso en esa mañana. Lucas capítulo 5, versículo 18. La Biblia dice que Jesús estaba enseñando en una casa. Estaba tipo en un grupo de amistad, algo así. Y la casa estaba llena y estaba repleta de gente. Y habían 4 muchachos que tenían un amigo que era paralítico. Y estos 4 muchachos se dieron cuenta que Jesús estaba ahí en el barrio y le dijeron, hey, vamos a llevarte donde está Jesús, porque no queremos verte así enfermo, no queremos verte paralítico. Vamos a llevarte donde está Jesús para que Jesús te sane. Diga al que está a su lado, por más amigos así, por favor, que te lleven a Jesús, que quieran lo mejor para ti. Entonces de repente el chico enfermo le dijo, está bien, llévenme. Yo también quiero estar como ustedes, quiero estar sano. Yo también quiero tener la vida que tienen ustedes. Yo también quiero como están ustedes estar. Y se fueron para la casa, para el grupo de amistad. Y cuando llegaron al grupo de amistad, la casa estaba tan repleta que no podían entrar por la puerta ni por la ventana. Había tanta gente y tanta multitud les rodeaba que no podían entrar. Y estos chicos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque es que tú de aquí te vas sano. O sea, ya llegamos aquí, estás en esta condición y de aquí vas a ser libre. No nos vamos a devolver. Algo va a hacer Dios en tu vida, pero tienes que ser libre hoy. Y empezaron a hablar entre ellos y de repente uno dijo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a volarnos por el techo. Y mientras yo lo agarro, ustedes ruedan la teja. Pero de que entramos, entramos. Se montaron al techo. Es que diga que está a su lado, es que cuando se quiere se puede. El problema es que no se quiera ni se crea que se puede. Todo se paraliza. Se montaron en el techo, quitaron la teja. Ey, bájense ustedes 2 primero. Se bajaron 2. Los otros 2 con el enfermo. Era paralítico. O sea que donde lo tiraban ahí quedaba, porque no pues, rodaba solamente. Se lo entregaron. Lo bajaron. Cuando Jesús vio eso, se quedó sorprendido de la fe que tenían, de que si estaban delante del maestro, el maestro los podía sanar. Tú has venido en esta mañana porque tú sabes y crees y tienes la plena convicción de que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo quiero decirte que no te vas a ir con las manos vacías. Que el que tiene misericordia de nosotros nos guiará y nos conducirá por manantiales de vida. Y yo declaro en el nombre de Jesús que un milagro está ocurriendo en tu vida, que un milagro está ocurriendo en tu casa, que algo hoy se rompe, que Dios te está liberando, pero Dios también te está bendiciendo y Dios te está llevando a más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios está visitándote ahí donde estás. Y alguien del Espíritu Santo de Dios le está diciendo, ten paz porque todo estará bien. En medio de nosotros hay gente que ha venido angustiada y atribulada por situaciones que estás viviendo y crees que esas situaciones son más grandes que tú. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios te dice, ten paz porque todo estará bien. Yo estoy contigo. Quiero decirte lo que Jesús le dijo a ellos cuando los vio al frente. Léelo conmigo, por favor.
Lucas 5. Al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabes qué empezaron a hablar la gente que estaba ahí? Los sinvergüenzas esos. Porque estaban escuchando a Jesús predicar, pero para criticar. Pero me llama la atención el Señor, porque no se puso a contender ni a prestarles atención a los criticones, sino a aquellos que tenían fe para hablar un milagro en sus vidas. Y dice el Señor en el versículo 21: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿y quién es este? Oye, ¿para qué fueron allá si no creían? A criticar, diga conmigo, criticones. ¿Y quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y quién se cree este? Ahora pues el que dice que somos salvos, ¿quién se cree este que puede perdonar pecados? O sea, ¿quién se cree? ¿Y sabes qué dice el versículo 22? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, dígale al que está a su lado y métale un codazo y dígale: el Señor sabe tú qué estás pensando ahora. Wow. Por eso el salmista dijo: delante del Señor estamos desnuditos, papi, ni ropa te cubre. Sabiendo y conociendo Dios el pensamiento de ellos. ¿Sabes quién puede leer tu mente? Solamente Dios. Ni el diablo la puede leer, ni puede saber tus pensamientos, al menos que tú le des potestad sobre tus pensamientos. Solamente Dios es el mejor confidente. Ni sapo es. Tú no le cuentas algo a Dios y va y lo sapea con el otro. Dios no es así. Pero hay gente tan religiosa que dice: nada hay oculto entre el cielo y tierra que no haya de ser revelado a los hombres. Y se refieren al chisme y al pecado del otro. El versículo no se refiere a eso. Yo no me imagino a Dios esperando que tú peques para decirle al otro: mira, ve, mira lo que hizo el otro, ¿cómo te parece? Yo no me imagino a un Dios chismoso sapeando al otro, hablando mal del otro. Diga que está a su lado: el Dios al que yo le creo no es así. Él es un Dios de paz. Él es un Dios de paz. Y dice la Biblia que conociendo los pensamientos de ellos, les dice el Señor: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Diga conmigo: decir. Dígalo fuerte: decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Decir: ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. El Señor no les preguntó a ellos qué es más fácil hacer, sino que les preguntó qué es más fácil decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? ¿Sí o no? Ambos son igual de fáciles. Decir sí o decir no es igual de fácil, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? ¿Gordo o flaco? ¿Qué es más fácil? Lo mismo, diga conmigo: lo mismo. Pues decir gordo, decir flaco es lo mismo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Azul o rojo? Lo mismo. Es tan fácil decir azul como tan fácil decir rojo. ¿Sí me hago entender? Es igual de fácil. Después que sepamos hablar, hablar es fácil. Decir una cosa o decir la otra es fácil. Entonces, cuando Jesús pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Cualquiera de las dos es fácil. Es lo mismo. Porque decirlo es fácil. Quiero preguntarte: ¿qué es más fácil decir? ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Es lo mismo de fácil decir una cosa o decir la otra. Entonces elige bien qué vas a decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Mi empresa está en quiebra o mi empresa va a prosperar? ¿Qué es más fácil decir? Es lo mismo decir una cosa que decir la otra. Es igual de fácil.
entonces elige decir lo positivo y no decir lo negativo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Voy a morir con esta enfermedad o voy a salir de esta enfermedad? ¿Qué es más fácil decir? Las dos cosas son iguales de fácil decirlas. Entonces elige bien lo que vas a hablar. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tengo un futuro próspero o tengo un futuro miserable? ¿Qué es más fácil? Ambas son igual de fácil decirlas. Elige bien lo que vas a decir. Elige bien la historia que vas a contar. ¿Qué es más fácil decir? ¿Soy perdonado o soy sano? Es igual. Jesús dijo, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir para ti? Elige bien la historia que a partir de hoy vas a empezar a contar con tus labios. Elige hoy las conversaciones que vas a empezar a tener. Elige hoy a quién le prestarás tus oídos para escuchar. Elige hoy con quién te sentarás a conversar. Elige a partir de hoy qué historia contarás de ti y de los tuyos. Elige hoy qué eliges de tu vida para recordar y para retener. Porque a veces lo único que retenemos del pasado son las malas experiencias. Pero también en el pasado conocimos a un Dios que fue extremadamente bueno con cada uno de nosotros. También en el pasado conocimos a un Dios que nos sacó de la prueba, que nos libertó del pecado, que cuando quizás nadie daba un peso por nosotros, el Señor nos rescató y nos llamó. También en el pasado vivimos buenas cosas a causa de un Dios que nos mostró su amor. Hay una historia buena que contar. Gedeón en su crisis se acordó de la historia que le habían contado sus padres. ¿Qué historia vas a empezar a contar de ti? ¿Y qué historia vas a empezar a contar de tu futuro? Yo quiero en esta mañana que todos aquellos que digan, yo quiero empezar a contar una buena historia, que se puedan colocar sobre tus pies en esta mañana.